representando artísticamente la violencia, que a veces creo que es más fácil poder digerir la violencia a través de la imagen artística, ¿no? Entonces la ponemos como primera imagen. Bueno, la ponencia de hoy se llama La complejidad de la violencia en México, perspectiva biopsicosocial del imaginario de nuestro país. Como podrán ver en el título, pues es una conferencia muy ambiciosa, porque abarca muchas variables difíciles de poder sintetizar fácilmente, ¿no? Para empezar, la complejidad de la violencia habla de las dos cosas, que la violencia actualmente es muy compleja, en realidad tenemos un problema muy grave porque está muy enredada, pero estoy hablando de la complejidad desde el marco de la teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, es una forma de conocimiento donde tenemos que tener en cuenta muchas variables, porque esto nos puede dar un panorama mucho más amplio del fenómeno. Luego, una perspectiva biopsicosocial pues tiene mucho que ver con nuestra formación médica, en que tradicionalmente y de forma ideal intentamos tener esta visión biopsicosocial, que el gran problema que tenemos es que en la práctica cada vez se usa menos, cada vez los médicos somos más biológicos para ver la enfermedad, y la idea es un poco regresar a esta visión biopsicosocial, que es la que tendríamos que tener todos los médicos si tuviéramos esta visión como más amplia. Y luego, otra muy complicada, ¿no? Del imaginario de nuestro país, que es otro concepto muy complicado, que trataré yo de decir algunas cosas para sintetizarlo, pero que también es muy complicado poderlo como visualizar de una forma mucho más clara, ¿no? Entonces, como es muy ambicioso el tema, desde ahora les digo que entonces voy a hacer una síntesis de muchas imágenes y de muchas perspectivas, con el propósito de tratar de ganar en lo global, aunque perdamos en el rigor metodológico, pero que ganemos en esa impresión global, que es lo que más pretendo yo con esta plática. Bueno, en la estructura de la presentación va a ser de la siguiente manera. Acá tenemos, primero, en la primera parte voy a presentar un diagnóstico, ¿no? La violencia en México, aquí no me detendré prácticamente nada, miré rapidísimo, porque esto ustedes todos los días lo escuchan en la televisión, en el radio. Después, precisamente por lo complejo que tiene que ver con estas definiciones, nos acercaremos un poquito a las definiciones de violencia, de complejidad y el imaginario social. Después, en la última parte, en la perspectiva biopsicosocial, que es la que estamos tratando de tener, vamos a dividirla en dos partes. La primera parte tiene que ver con las neurociencias y las ciencias sociales, y prácticamente con esto que tiene que ver con todas las áreas derivadas del cerebro social. Esta, como primera parte, que está en complemento de esta segunda, que es aspectos históricos y psicosociales de la violencia en México. Si se dan cuenta, estas dos... A ver, no tendremos otra... No tenemos otro señalador, porque aquí está. Está un poquito inconsistente, pero bueno, lo importante de poner aquí estas dos para mí es lo siguiente, ¿no? Uno de los grandes problemas en ciencias está en esta posibilidad de estar acercando a las ciencias llamadas del espíritu, a las ciencias del hombre, con las ciencias propiamente básicas. Esta confrontación ha traído con una gran separación en la comprensión como, digamos, integradora, y acá un poco la idea es esa, ¿no? Que esta práctica tenga como objetivo donde se puedan unir las ciencias básicas con las ciencias sociales a través de estas dos variables, ¿no? Por otra parte, pues la mayor parte de la plática pues tendrá que ser de esta última variable, ¿no? Que es un poco más lo que atañe al título que estábamos poniendo. Bueno, acá empiezo con una imagen de Saviano. No sé si ustedes ya leyeron su libro, estuvo aquí en México hace 2 años, lo presentó. Su libro es 00 y cómo la cocaína gobierna el mundo. Les pongo la imagen porque creo que lo que él propone es importante tenerlo como una visión como de referencia para todo lo que vamos a hablar. Saviano propone en su libro que la violencia del mundo, la organización del mundo se está gestando en México. Él dice que el que no conoce a México no va a conocer qué va a pasar en un futuro con los problemas grandes del mundo, porque acá es donde se está dando como el crisol de cómo es que se está dando la violencia en todas partes del mundo, ¿no? Y que es a través del narcotráfico. Acá especialmente él habla de la cocaína, que dice que es el que más está provocando este fenómeno de entrada de dinero y de fenómenos mundiales a través del narcotráfico, a través precisamente de las redes que son
que están por debajo de la legalidad. Y eso ha provocado una nueva fuerza que provoca enfrentamientos en todo el mundo. Eso dice Saviano. Lo que me parece importante de él es que creo que sí dice algo que a nosotros nos hace mucho sentido. Nosotros en los 70s, 80s, 90s no teníamos la violencia que tenemos ahora. Y en efecto, sí hay una clara coincidencia entre la entrada de tanto dinero sucio, que son millones de dólares, pero que no entran a la economía formal, sino que entran precisamente a las partes más disfuncionales del país. En efecto, ese momento de entrada de tanto dinero provocó un giro en la violencia de México, que no teníamos antes, ¿no? Y eso lo pongo por eso como un referente. Sin embargo, la otra contraparte está en eso. ¿Cómo estábamos nosotros estructuralmente para que tanto dinero provocara lo que ha provocado ahora, ¿no? Entonces yo ahí pongo las dos partes. Una que digo, tiene razón Saviano, la entrada de tanto dinero modificó la violencia, pero por otra parte hay que hacer un diagnóstico estructural para tener una postura crítica acerca de la violencia en México. Acá, digamos, servirá como un eje organizador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2016 dijo que México tenía un problema grave de inseguridad y violencia y enumeró todos estos factores que están presentes en México. Acá está la fuente. Corrupción y crimen organizado, extorsión, secuestro, derecho de suelo, actores estatales en violencia, que aquí se ha visto que el mismo Estado está involucrado en la violencia, la generación de autodefensas, fuerzas privadas para la seguridad, la desigualdad, la marginación, la impunidad. 98% de los delitos se mantienen impunes. Digamos, ante eso, ¿quién va a tener una reserva? ¿Qué va a hacer, no? Y el tráfico de armas, que es de espantarse, ¿no? Parece que hay 20 millones de armas en México no registradas. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, porque son cosas que todos ven todos los días en la televisión y en el radio, nada más un poco para documentar que sí tenemos un problema de violencia, ¿no? Acá tenemos, entre los países de la OCDE, cómo es que México es el país precisamente con más desigualdad de todos los países de la OCDE, ¿no? Y acá todos los datos que da precisamente la Oxfam. El INEGI también habla de nuestros problemas graves de desigualdad, y aquí rápidamente lo veremos. En esta parte, por ejemplo, son láminas que nos hablan de la desigualdad que hay en cuanto a la distribución en la ocupación de las personas y el color de piel. Y se puede ver claramente cómo es que las personas con colores más claros de piel pues tienen ocupaciones mucho más altas en dirección, que son las de acá, y las personas con colores más oscuros tienen ocupaciones más primitivas, más rudimentarias y peor pagadas. También se ve lo mismo en cuanto a la expectativa de escolaridad, y vemos precisamente que también pasa lo mismo, ¿no? Las personas con color más oscuro tienen una escolaridad peor, mientras que las personas más blancas en México tienen una mayor escolaridad. Pues un poco para ir viendo lo que el INEGI ya documentó acerca de esta desigualdad. Aquí se ve más claramente, ¿no? Son las expectativas de años sin escolaridad y bachillerato. Vemos que los que están en verde tienen que ver con aquellos que sus padres tenían un mejor nivel económico y cultural. Pues vemos que esa distribución es claramente que se está repitiendo en las generaciones. Inclusive esta gráfica lo muestra más claramente. Aquí ve el índice de riqueza de los padres versus el índice de riqueza del hogar actual, y se puede ver que hay una correlación directa. Digo, no es de 45 grados, pero es bastante clara y el coeficiente de correlación fue muy amplio. Acá es lo que hemos hablado, ¿no? Digo, aquí están las muertes en los años anteriores, que se debían a diferentes aspectos, como accidentes de tráfico, estos accidentes que no son de tráfico, y vemos aquí en verde cómo a partir del 2007 ha ido aumentando en mucho las muertes por agresiones. Acá son asesinatos en México. Bueno, acá el problema que tenemos también es para ubicar, ¿no? Que siempre has dicho que México era un país de media tabla, en el sentido de que todo estaba a la mitad, y hemos empezado a dejar de ser media tabla y empezamos a ser un poquito ya más hacia lo problemático. Por ejemplo, eso también nos ubica. Aquí está la tasa de homicidios en el mundo. Vemos que en países de alto nivel es de 0.9, en África es de 7.6 y en América Latina es de 36.4. En México es de 19, o sea, es menos que otros países de Latinoamérica. Sin embargo, varios estados tienen un índice más alto que como en todo el mundo, ¿no? Como Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, pero también les ubica, ¿no? Hay grandes problemas de violencia, han aumentado, pero también hay otros países de América Latina que la tienen más grave en cuanto a asesinatos. Acá tenemos los asesinatos en México, y vemos, ¿no? El comportamiento de 2007 hasta 2017, fíjense cómo aumentó,
Pero estamos hablando de 7,000 muertes por asesinato, ¿no? Que también es muy alto, pues. Acá en Animal Político nos muestran cómo, en cuanto al top 10 de las ciudades más violentas, pues Acapulco está en el 4º nivel del mundo, ¿no? En otros aparece en el 2º, de hecho. Acá en cuanto a la corrupción en el mundo, pues entonces vemos a los países más corruptos con colores rojos y anaranjados. México está entre los más corruptos, únicamente superados por algunos africanos. Pues también ahí vemos que ya dejamos de ser de media tabla y empezamos a ser un poquito más hacia otro lugar. También está la muerte de todos los periodistas, que precisamente ha aumentado en los últimos años. Acá tenemos otra vez, hablando esto de media tabla, ¿no? Tenemos estos son los secuestros. Y vemos, por ejemplo, que el secuestro en América Latina a través de los años ha ido disminuyendo, fíjense, del 55 al 40 al 25, mientras que en Asia ha ido aumentando. O sea, en América Latina la región disminuyó. Sin embargo, el problema es que en México ocupamos el 2º lugar. O sea, también no es cosa menor, ¿verdad? Acá tenemos ahora, en cuanto a investigaciones jurídicas o en cuanto a percepción de inseguridad, vemos, primero es uno de Américas completa, México está por acá, aquí está, el 44.1, muy cerca de los más punteros, el que se percibe más seguro son Canadá y Estados Unidos, pero en esta investigación que se hizo aquí el Departamento de Ciencias Jurídicas, del 2015 por parte de Jiménez, vemos que los mexicanos en el norte perciben a la delincuencia como el principal problema del país, mientras que en el sur lo colocan solamente por debajo de la pobreza, ¿no? Entonces también en la percepción de inseguridad cotidiana, eso tiene un impacto, ¿no? En la salud mental, en el imaginario social. El desplazamiento forzado, no se habla mucho de eso, pero también somos de los países con más desplazamiento forzado por la inseguridad. Tenemos acá, por ejemplo, el informe global 2014, 160,000 desplazados, muchos dentro del país, pero también otros fuera, a Estados Unidos y a Canadá. Bueno, eso es únicamente comentando rápidamente. La impunidad, ¿no? Creo que ese es un problema estructural. La impunidad ocupamos el 2º lugar en el mundo. Bueno, ese es el diagnóstico estructural, digo un poco para que veamos que hay el problema de feminicidios, ¿no? Que también vemos aquí está México, ¿no? Que también ha aumentado. Estos son los países en que ha aumentado en los últimos años. Estamos superados por estos países latinoamericanos, pero México está aumentando el feminicidio en los últimos años, ¿no? El fenómeno feminicidio que describió muy bien Roberto Bolaños en 1966, ese libro se lo recomiendo mucho. Y acá entonces tenemos ya como la visión global de esta primera parte. Tenemos un problema estructural que en mi opinión tiene que ver con 3 o 4 variables. Cuando hablamos de problema estructural, yo pondría la corrupción, la impunidad y la desigualdad como 3 factores que por sí no se retroalimentan, ¿no? Mientras más impunidad hay, más desigualdad y más corrupción. Esta estructura, digamos, como en bucle de retroalimentación negativa, hace que todo esto se genere y se empeore por sí mismo. Y acá tal vez, si quisiéramos poner otro elemento estructural, para mí sería la pobreza. Si estos factores los combinamos, entonces dificultan precisamente que la parte estructural tenga este proceso que permita que haya oportunidades, ¿no? Y en mi opinión, que es la parte más importante que tiene que ver con la educación, que eso es lo que yo creo, pues se dificulta. Si tenemos esto, entonces si hay pobreza como un factor coadyuvante de todo esto, pues se dificulta el acceso a la educación, y entonces yo pondría esto como un problema estructural, sobre todo por lo que quiero decirles posteriormente. Acá, por ejemplo, ¿no? Si ya colocamos esto como un problema estructural, y lo que decíamos, que decía Saviano, ¿no? Este problema que ya teníamos nosotros desde antes, más el ingreso multimillonario a través de los grupos organizados de la delincuencia, pues ha generado un aumento de violencia, lo cual es cierto. Si lo vemos con los datos concretos, vemos que sí se cumple lo que decía Saviano. Y el otro problema es ¿no? Este es el problema que empieza a preocupar también, porque una cosa es el aumento de la violencia, y otra cosa es qué puede tener esa violencia. Y si entonces aumenta la delincuencia organizada empieza a tener otras variables, que son las son las siguientes, ¿no? Que son el feminicidio, el desplazamiento forzado, el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, las autodefensas, tráfico de armas privadas, muertes violentas. Entonces empieza a haber emergencias violentas que anteriormente no se tenían. Entonces el problema ahí en ese sentido, con estos factores, se empieza a incrementar. Y acá, pues, de los problemas que describió Leviatán desde siempre, ¿no? Que si un Estado no es fuerte, el problema es que los grupos alternos empiezan a tener fuerza.
Y un Estado que no es fuerte, al perder fuerza y al tener otras fuerzas alternativas, como estos grupos paramilitares, la delincuencia organizada, el problema es que empiezan a generar una desestabilidad, inestabilidad, perdón. Y de hecho, gran parte de lo que se ha dicho a partir de esta iniciativa de cambiar la ley para el ejército, tiene que ver que un Estado débil tiende a tener un ejército fuerte, pero porque es débil, ¿no? Es como una compensación que desafortunadamente, lejos de ayudar a mejorar el Estado, pues lo único que hace es como mantener el lugar de privilegio, pero con un lugar de debilidad. Entonces también se convierte en un nuevo círculo vicioso. Bueno, entonces esto, digamos, tiene que, acá podemos ver ya la cuestión que les decía, ¿no? Si el Estado entonces se va debilitando porque se van adelgazando la legalidad, la organización, la autoridad racional que tanto comentaba Fromm, y empiezan a aumentar estas otras variables, entonces empieza, aquí el problema es que el equilibrio de fuerzas empieza a perderse, ¿no? Y al perderse el equilibrio de fuerzas, entonces tenemos un problema más difícil de poder erradicar, y mientras, como toda inercia, mientras más vaya aumentando, es más problemático. Bueno, la segunda parte de la presentación, definiciones básicas: violencia, complejidad, imaginario social. Acá es variedades de violencia, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas cosas se les ha llamado violencia. Y la pregunta ¿es lo mismo? Y veríamos que son niveles diferentes de violencia. Ahora, yo creo que esto tiene un problema metodológico a la hora de hacer investigación. Cuando a todo se le llama violencia, le llamas lo mismo a todo, entonces se pierde especificidad para hacer investigación. Pero luego que tiene una gran ventaja, ¿no? La violencia, si tú le llamas a todo lo que está pasando destructivo, también va generando sensibilidad y nos permite ir viendo parámetros que antes no se veían. Entonces hay una ventaja y una desventaja. Me parece que hay más ventaja que a todo se le llame violencia, porque aumenta la sensibilidad de poder ver cómo están todas estas partes también que son muy destructivas y que son más sutiles, ¿no? Y luego tiene la ventaja de que al momento de hablar de violencia a través de lo metodológico, de científico, pues empieza a haber como disparidades, porque entonces nos referimos a cosas muy diferentes. Ahora, en cuanto a la cuestión del imaginario social, pues el que más ha escrito, el que tiene como todo un lugar del imaginario social, es Cornelius Castoriadis. Él, digo, si ustedes buscan una definición en toda su obra de imaginario social, no tiene una definición porque todo el tiempo la va como explicando, la va explicitando, pero por ejemplo hace algunas reflexiones que son interesantes. Con este cuadro de Frida Kahlo también, El nacimiento de Moisés, en donde se ve como ahí está, cuando ya nace una persona, está toda la historia detrás de uno, ¿no? Eso lo representa muy bien. Aquí está, fíjense, la mitosis, el nacimiento. Y él se pregunta, una pregunta que es muy interesante, dice: ¿cómo es posible que el planteamiento judeocristiano de hace tantos siglos siga siendo hoy en día el que prive sobre el mundo occidental cuando las circunstancias que lo vieron nacer han cambiado tanto? Entonces, con esa simple pregunta debemos, ¿no? Ahí se empieza uno a cuestionar la transmisión transgeneracional. Digo, porque este país es judio-cristiano, o porque es cristiano, y esto pasó hace tanto tiempo. Digamos, si no vemos esta transmisión transgeneracional y vemos cómo se hacen pactos de convivencia en que se transmiten, en este caso muy claramente la religión, vamos a ir viendo qué importancia tiene la convivencia y la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, también de Castoriadis, hablando de lo mismo, imaginario social, lo histórico-social no es ni la visión definida de las redes intersubjetivas, que es lo que estaríamos aquí hablando del principio, de lo que pasa en el presente, aunque también sea esto, ni ciertamente su simple producto. Lo histórico-social es lo colectivo, anónimo, lo humano, impersonal, que llena toda formación social dada, pero que también la engloba, que ciñe cada sociedad entre las demás y la inscribe a todas en una continuidad en las que de alguna manera están presentes los que ya no son, los que quedaron fuera, incluso los que están por nacer. Entonces acá podemos ver cómo el humano, ¿no? A través de estas características que tenemos previamente humanas, vamos como recopilando toda la historia personal del lugar donde estamos, que esto también hace énfasis Castoriadis, ¿no? Cada población tiene su propia forma de ir recopilándolo, pero al mismo tiempo lo va transmitiendo. Es casi como imposible evitar que se pueda reproducir en las siguientes generaciones. Sin embargo, digamos, a mí me gusta mucho la definición que hace Edgar Morán, digo, porque él cuando habla de noósfera, que es lo mismo, me parece importante que vean lo que él dice. Las ideas están dotadas de vida propia, porque al igual que los virus, en un medio cultural cerebral favorable, disponen de la capacidad de autonutrición y autorreproducción. De este modo, los cerebros humanos, y añadimos nosotros las culturas,
constituyen los ecosistemas del mundo de las ideas. Y esto es interesante, vamos a ver un poquito a Roger Barta, cómo ha retomado esta idea, en donde hace primero estos movimientos muy interesantes, ¿no? Desde las ciencias biológicas, hablando de los virus, se montan las culturas, y haciendo estos movimientos de epistemes diferentes, yo creo que lo que estamos haciendo es empezar a ver que hay muchas similitudes entre los diferentes lugares de epistemología, ¿no? Entonces, acá, sobre todo, me parece importante porque aquí hay una consideración de lo neurológico. Con esta consideración de Morán, que ya es vieja, ¿no? Digo, el libro está editado en 2006, pero esto lo habrá dicho como 1990 y tantos, ¿no? Se hace como esta integración neurobiológica que también es muy importante, porque acá es donde se rompen las ciencias del espíritu y las ciencias biológicas. También Cassirer, ¿no? Cassirer yo creo que es un gran pensador, yo creo que este libro se lo recomiendo a todos, el breviario, ¿no? Ahí recopila toda su obra, una gran obra. Él dice cosas que son importantes en este sentido epistemológico. Dice, estaba convencido Aristóteles que para entender el plan general de la naturaleza, los orígenes de la vida, había que interpretar las formas inferiores a la luz de las superiores. Cada teoría se convierte en un hecho de Procusto, en el que los hechos empíricos son constreñidos para acomodarse a un patrón preconcebido, ¿no? Entonces hace este señalamiento. A veces cuando una determinada marco de conocimiento hace sus señalamientos y los ajusta a su forma de conocimiento, el hecho de Procusto, ¿no? Como dice esta parte de la mitología griega, donde todo se ajusta a lo que uno sabe y entonces todo lo mete uno en su propio carril de conocimiento y luego ya no quiere conocer lo que está en los otros carriles de conocimiento. Los teólogos, los científicos, los políticos, los sociólogos, los biólogos, los psicólogos, los nociólogos y los economistas abordaban cada uno de los problemas desde su particular punto de vista, que eso han sido las consecuencias. Entonces aquí viene esta propuesta, ¿no?, que hace Cassirer también desde hace mucho tiempo, a menos que consigamos hallar el hilo de Ariadna, mitología griega, que nos guíe por este laberinto, no poseemos una visión real de carácter general de la cultura humana y quedemos perdidos en una masa de datos inconexos y dispersos que parecen carecer de toda unidad conceptual. Por eso yo en esta práctica estoy como apostándole a la complejidad y a juntar diferentes epistemes para poder ver más bien como un marco general. Acá tenemos, ¿no?, en cuanto hay una teoría de la complejidad, si la complejidad se va incrementando, conformemente a la complejidad, la robustez metodológica se va incrementando. El problema precisamente de esa robustez metodológica es que si la complejidad continúa, la robustez metodológica también va disminuyendo. Por lo tanto hay como un punto crítico, ¿no?, que sería donde hay una suficiente complejidad, pero no tanto para que precisamente podamos aterrizar los conceptos, ¿no?, y no se pierda precisamente como en lo disperso completo. Acá, por ejemplo, yo les pongo con imágenes lo que quiero decirles. Tenemos una fotografía muy bien hecha, se puede ver perfectamente lo que estamos queriendo ver, es una fotografía clara de lo que estamos viendo, un torso muy lindo, y vemos como todo muy clarito, ¿no? Entonces, cuando después viene Picasso, un genio, ¿no?, de hace un siglo, con las vanguardias, y dice, bueno, yo tuve que toda mi vida aprender a estar desdibujando, porque si ustedes ven a Picasso en sus primeros años era un gran dibujante, ¿no? Tuve toda mi vida que aprender a pintar para pintar como un niño, decía él. Y entonces vemos, bueno, Picasso empieza a mostrar un torso que nos muestra otras cosas. No es el torso perfecto, pero ya con esta como emergencia artística nos da otras cosas, ¿no?, con sus colores, su forma, pues nos permite ver otras realidades. Y posteriormente, cuando ya el cubismo lo desarrolla, pues ya nos permite ver no solamente el torso, nos permite ver la cara del lado derecho, nos permite ver los senos, nos permite ver otras cosas. Es un cubismo que a lo mejor en su momento pues no era nada visto que en el sentido de su calidad estética, pero conforme pasaron los años pues fue reconocido, ¿no?, por lo que él estaba como tratando de proponer. Y es un poco lo que me parece importante. Yo a lo mejor lo que estoy tratando con esta plática es hacer un retazo con muchas figuras, y a la mejor no va a quedar algo como muy clarito, vamos a perder en justeza metodológica, pero la idea es que quede como la imagen general. Es la intención. Bueno, pues ahí vemos, ¿no? Entonces, cada una de las partes dice cosas diferentes, y la idea es que cada uno les diga algo. Acá, por ejemplo, haciendo esas extrapolaciones desde la complejidad, tenemos aquí una agrupación de bacterias, cómo por autoformación se agrupan, y tenemos aquí estamos en la Meca, donde tenemos un montón de personas que están agrupando a sí mismas. Estas extrapolaciones, ¿no?, desde lo muy biológico básico hasta lo más humano, de repente nos permiten ver que tenemos cosas como similares, y estas cosas que denominamos fractales, que se van acomodando las cosas de cierta manera que también se reproducen en ciertos niveles, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta es una figura que se formó, Snyder la formó con la ciencia de los mapas, que tiene que ver con cómo las ciencias se van entre sí intercomunicando, hace un esquema donde se puede ir viendo cómo se comunican entre sí, y que es interesante cuando vamos lo que Castoriadis llamaba el magma, que es precisamente la forma en que dentro del volcán se está todo el tiempo gestando una nueva forma de vida, no de vida, sino de expresión volcánica, expresión de la vida que está dentro del planeta, no vida, del material que está dentro del planeta, se va gestando adentro una serie de nuevas formas de ver las cosas. Esto Castoriadis lo tomaba en cuenta para ver cómo somos las personas y los grupos. Todo el tiempo en proceso de autogestación y autopoiesis, ¿no? Y vemos otra vez esas similitudes que tienen que ver con estas cosas que en complejidad se hacen, de hacer estas similitudes entre diferentes epistemologías muy separadas. Bueno, esta es parte de lo mismo. Entonces la idea es esta, ¿no? Que de procesos que están en la primera capa, que son coevolutivos, que se autoorganizan, van surgiendo posteriormente regularidades y duplicidades que provocan patrones emergentes, ¿no? Y se crea una nueva emergencia. Pero la parte importante de todo esto es que la emergencia va de ida y de vuelta. O sea, quiere decir que lo que se va generando de un lugar va también regresando. Y todo el tiempo estamos en eso. Creo que para nuestro problema que vamos a ver hoy, violencia, esto me parece muy importante. Porque a veces queremos verlo como algo terminado a través de un esquema como simple de cómo vamos a resolverlo, cuando creo que todo el tiempo tenemos que estar en retroalimentación interna sobre lo que está gestando esa violencia, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Ahora, la tercera parte de la exposición, la perspectiva biopsicosocial, neurociencias y ciencias sociales, especialmente dedicándonos al cerebro social. Bueno, acá en cerebro social, también este libro se lo recomiendo, de Morán, Paradigma Perdido, donde en su momento cuando vea todo este debate acerca del paradigma perdido, ¿no? Decía Devan, bueno, es que lo que no está perdido no está perdido el vínculo entre los homínidos anteriores y el humano, lo que está perdido es el paradigma, porque él decía entonces que había una emergencia que hacía que en la evolución se generaran nuevas formas de vida que eran como distintas, ¿no? Y que entonces cómo podíamos ser tan diferentes el Homo sapiens que nos añadamos del mundo. Bueno, pues en cierto momento fue distinta y luego se ha potenciado y ha seguido emergiendo la complejidad propiamente humana que aquí vemos, ¿no? Desde las formas de vida más primarias que fueron evolucionando a través de los años hasta la que tiene que ver con el Homo sapiens. Podemos ver en la cultura también cómo esto ha ido cambiando conforme pasan las expresiones de los primeros homínidos hasta las últimas, que es la formación de la cultura. Emerge la cultura y es un origen que nunca vamos a perder. Tendremos nueva cultura, nos desarrollamos en formas diferentes, pero siempre será desde esta parte de nuestro núcleo Homo sapiens. Básicamente somos igual que hace 200.000 años, y en ese sentido siempre estamos en regresión de lo que fuimos inicialmente. Ahora, si nos sorprendemos de la emergencia que se da en las organizaciones culturales, grupales, humanas, digo, pues veamos a los otros animales, ¿no? Que digamos, se ha hablado mucho del cerebro que puede organizarse socialmente, y esto lo podemos ver pues muy bien en otros homínidos, pero aquí tenemos por ejemplo peces, tenemos aves y tenemos hormigas, que su sistema nervioso central realmente es nimio. Bueno, entonces aquí en el cerebro social, todos estamos viendo cómo a través del desarrollo de los diferentes homínidos se fue complejizando las herramientas que utilizaban, y acá por ejemplo está muy claro que a través del paso de los años el tamaño del cerebro de las especies se fue incrementando y de forma muy potencial en los últimos años, los últimos homínidos, aumentó muchísimo el tamaño del cerebro, ¿no? A nivel evolutivo, ¿no? Los primeros homínidos de hace 5 millones son ya bastante grandes los cerebros. Y este es otro factor importante, el radio del neocórtex, en función también del volumen de los núcleos faciales, que incrementó esta capacidad de expresión que tenemos los humanos, ¿no? Digo, la forma en que uno nos expresamos está directamente relacionado al radio del neocórtex. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que sí es bien importante, yo creo, para la actualidad, ¿no? Este es el tamaño del neocórtex en relación al resto del cerebro, el radio del neocórtex. Y esto está en relación al porcentaje del crecimiento de los grupos a nivel social. Podemos ver que los primeros, los otros homínidos, o nuestros primos, los monkeys, los monos, fíjense cómo conforme se va haciendo más grande este neocórtex, se va incrementando el número de participantes sociales. Y acá en el humano, fíjense cómo el tamaño correspondería como a 110
elementos, ¿no? Y esto es interesante, Peter Watson lo dice, como que pareciera que la capacidad del Homo sapiens para agruparnos y vivir como convivencia sería como de 150. ¿Y cómo lo hacemos ahora que tenemos países de 120 millones? O sea, pareciera que no es nuestra naturaleza. Las emergencias sociales como que son más, se han desarrollado más rápido las emergencias culturales que la posibilidad de convivir en grupo pequeño, ¿no? Y esto igualmente lo vemos, estas emergencias biopsicosociales, aquí tenemos en este lado el origen de la vida en África, pues los primeros antropolitecos, y luego viene aquí el proceso de hominización, y ya cuando se produce la bipedestación, en los primeros humanos, ya se producen las primeras manifestaciones culturales, que son estas emergencias que van a dar una complejidad mayor a la cultura. Bueno, entonces, aquí nada más les traigo una serie de láminas, un poco para que las revisemos nada más a corto, de breve modo, porque tenemos que hay mucha gente que ha trabajado con el cerebro social, y yo creo que hay ya muchos precursores que han hecho una teorización bastante incluyente, donde no solamente trabajan con fenómenos de neurociencias de una manera parcelar, sino que tienden a hacer todo este fenómeno como de integración. A mí me parece que el gran profesor es Bowlby, que es el que primero hizo como esta integración de diferentes epistemes, integró precisamente a las áreas como más básicas, ¿no?, del conocimiento de la etología, con el área de la clínica, el área del comportamiento social, y hace propuestas de integración de diferentes epistemes. Después me parecería Damasio, ¿no?, que con sus libros también fue haciendo esta integración psicosocial, y tal vez, bueno, los puse hasta acá, pero tal vez estos fueron precursores, ¿no? Varela y Maturana, me parece que con sus teorías de la autopoiesis y autogestión, no solamente hacen esta integración biopsicosocial, sino también hacen toda esta visión que tiene que ver con los fenómenos que se dan en todos los procesos vitales, que se dan la autopoiesis como una autoformación y autoconstrucción de las cosas, y por otro lado la entropía o la desorganización de los sistemas, ¿no? Entonces, digamos, si estamos hablando del caos que es este país por todo lo que está pasando, por la violencia, por los problemas, no se nos puede olvidar que todo funciona también, o sea, hay mucha autopoiesis cotidiana de una gran estructura, para que estemos aquí, para que haya funcionado el semáforo, para todo lo que hacemos todos los días, hay una gran organización a final de cuentas, ¿no? Luego, bueno, Ramachandran con todas sus, las visiones neurofisiológicas. A Cosolino casi nadie lo pone, a mí me parece que es muy importante, él lo que hace también es muy buena integración neurocientífica con la psicoterapia, y creo que tiene un lugar muy especial porque también él hace una integración desde los aspectos más básicos neurocientíficos a los aspectos psicosociales, en especial con la psicoterapia, y pues a Gazzaniga, ¿no?, como un gran líder que ha podido como confluir con todos los estudios que se han hecho precisamente esta integración, y de hecho yo les recomiendo. Ya su libro está acá en México, no me acuerdo si lo puse en español, pero también lo pueden ver en YouTube, ponen The Interpreter con Gazzaniga y van a ver esta recopilación de datos que tiene, me parece que es como muy útil. Digo, especial mención a Carl Friston, físico, después psiquiatra, pues que es actualmente el científico más citado y que tiene una cantidad de trabajos de neurociencias importantísimo, y él, gracias a su conocimiento matemático y después su experiencia clínica en psiquiatría, pues ha formulado ya una teoría de cómo funciona el cerebro, y en esto precisamente lo que tenemos que destacar es que todo el tiempo está haciendo también estas semejanzas. Si él hace la semejanza de una célula del cerebro, en donde dice que la información interna del cerebro, de la célula, está todo el tiempo en correlación con el exterior, pues igualmente pasa con el cerebro. No es que el cerebro resulta que tiene que ver con los aspectos psicosociales hacia afuera, ¿no? Entonces él dice que toda esta información psicosocial está en correlación directa con toda la función cerebral, y él lo hace a nivel físico. Le recomiendo, el que sepa matemáticas no lineales va a poder entender muy bien todo su planteamiento físico. Yo me quedo nada más en las partes conceptuales. Luego, bueno, también hay que mencionar, yo creo que a De Seti, que también para lo que hoy nos interesa, pues es muy interesante lo que ha hecho con estos estudios, por ejemplo, ¿no? El incremento de la sensibilidad moral a través de los que están dañando el grupo al interior del grupo, y él puede ver muy claramente cómo tendemos a comportarnos en grupos, de tal forma que si vamos al estadio y resulta que nosotros de acá nos ponemos la camiseta del Guadalajara y los de allá de la amarilla, nosotros ya somos amigos. Y a la hora de las broncas, inclusive vamos a pelear con aquel,
que están metiéndose con mi cuate, ¿no? Pero si se pone la camiseta del otro lado, me hubiera peleado por él con el otro, ¿no? Estos fenómenos que tenemos como de estarnos agrupando, que a veces tiene esta cuestión de la cohesión y de la ayuda social, pero que también está puesta en la cuestión que tiene que ver con los problemas sociales, ¿no? Y por eso les traigo aquí una fotografía, por ejemplo, de ahora que Trump estaba haciendo campaña y que viene uno diciendo que es un fascista, que se vaya, entonces el grupo se le echa encima, ¿no? Estos fenómenos como grupales que tienen toda esta ventaja de darnos armonía, pero que también muchos científicos nos lo han dicho, tienen también la desventaja de que matamos al otro, perseguimos al otro. Y este es uno de nuestros grandes problemas en el humano, el otro. Bueno, también especial mención para Panzer, ¿no? Que acaba de morir el año pasado. Este es un gran libro, ¿no? Ah, no, este es Affective Neurosciences. El que está muy bueno es la arqueología de la mente, en donde hace toda esta integración que tiene que ver con los aspectos básicos. Él trabajó muchos años con el sistema límbico de muchas ratas y de muchos animales más básicos, y después de que encontró que había 7 conductas básicas, él tuvo luego ya con el paso de los años la virtud de integrarse con áreas del conocimiento social y generó toda una conducta donde integraba estas áreas que veía que estaban precisamente en estas partes del cerebro para integrarlas después al conocimiento psicosocial. Y acá en particular tal vez nos interesarían para el tema de hoy la cuestión que tiene que ver con el novelty seeking, bueno, del seeking, que es como esta búsqueda, el miedo, la angustia, el pánico. Serían tal vez los que nos interesarían para esto que estamos tratando de ver el día de hoy, pero lo integra muy bien, lo enfoca más a la psicoterapia, pero no deja de tener todas estas visiones más hacia la parte psicosocial. Todo esto también es del mismo autor, vemos ahí cómo compara, ¿no?, las partes entre el cerebro, y acá, digo, lo que tiene como, así en resumen, es que los centros primarios corticales tienen influencia sobre los centros secundarios, que son para el aprendizaje, y a los procesos terciarios, que son los corticales. Pero lo importante es que cada uno tiene retroalimentación entre sí, y esta desintegración de las ciencias del espíritu y ciencias biológicas, la idea es que estamos viendo que está integrada dentro del cerebro, todo el tiempo está pasando lo mismo, y estoy pensando lo que sea, hay una base que está precisamente en las áreas más límbicas. Y lo que pasa es que gran parte de la literatura que se dedica al sistema límbico está en el sistema límbico, haciendo investigación más del sistema límbico, y la idea es, con esta visión compleja, pues hacer sistema límbico, pues, estructuras terciarias, y luego ya darles los contenidos simbólicos y culturales que tienen a nivel social. Pues. O sea, realmente la división la hacemos nosotros, la división no está tanto a nivel como de lo que vemos, y nosotros somos los que vamos haciendo la división. Acá también es el mismo autor haciendo algunas... Vamos a pasar para poder que nos dé más tiempo de ver la otra parte. Bueno, acá está, dice Panzer, ¿no?, que la primera parte en la vida es más importante los procesos primarios, y conforme el individuo va creciendo, los procesos terciarios empiezan a ser menos, son menos importantes en el caso de, esta parte es de los niños y esta parte es de los adultos. En el caso de los niños son más importantes los procesos primarios, en el caso de los adultos, precisamente los procesos terciarios. Y que esto, dice Panzer, que nos va dando esta capacidad de tener todo el tiempo un involucramiento asertivo con las áreas más cognitivos sociales, que nos dan esa asertividad de actuar bien, y con un buen manejo del sistema límbico, ¿no? Mucho de lo que se habla cuando se deja el sistema, cuando se hace la adición de los pacientes limítrofes, que tienen mucho acelerador del sistema límbico y pocos frenos frontales, ¿no? Como esta adición del proceso de desarrollo, pero además esto basándose en los estudios científicos en ratas, y luego extrapolándolos al humano. Acá les traigo un fragmento de Alberto Corona, que escribió aquí en Gaceta Ampar. Esto me parece interesante, lo quiero leer completamente para hablar de esta cuestión de ciencia positivista y hermenéutica. Estudios como los realizados por Damasio, Panzer, Kandel, Thornborn, Solms, entre otros, han demostrado que se puede integrar las ciencias duras con las ciencias más subjetivas, por lo que el neuropsicoanálisis sirve como una respuesta integradora del fenómeno mente-cerebro, y Waslich propone un campo productor para la construcción de puentes y conexiones entre la aproximación biológica del fenómeno mental y las interpretaciones psicodinámicas a lo que se llama operadores de conmutación. Es decir, hay un transductor todo el tiempo, ¿no? Digamos, si no tenemos tanto problema ya en fisiología, darnos cuenta que la retina lo que está haciendo es transducir las vibraciones externas para pasar las imágenes, y las imágenes occipitales se transducen a un nombre que se les dan a las parietales. Todo el cerebro está funcionando transductoramente, ¿no? Pues porque tenemos tanta dificultad para hacer esta transducción a los fenómenos simbólicos y fenómenos sociales que son como emergentes de estas partes del cerebro. O sea, la palabra básica sería transducción.
y que de alguna forma coincide esto que se ha visto, ¿no? Que en los primeros años de la vida funciona mucho más el hemisferio derecho como más holístico, más interpretador, y conforme pasa el tiempo el hemisferio izquierdo va adquiriendo esa dominancia que posteriormente luego nos estorba también. Bueno, a mí me parece, este libro de Barth, a lo mejor ya muchos lo leyeron, Antropología del Cerebro, me parece una gran propuesta porque él viene de las ciencias sociales y se aproxima al cerebro. Entonces, con su propuesta, en donde la conciencia dice que no podemos entender todos los fenómenos humanos si entendemos la conciencia con esta concepción neurocientífica de lo que es la conciencia, que necesariamente tenemos que irnos a lo que él llama el exocerebro, de tal forma que la conciencia, que se está dando todo el tiempo a nivel cerebral, también tiene una sede externa en el exocerebro que todo el tiempo estamos usando, ¿no? Digamos que todo el tiempo que estamos hablando entre nosotros estamos usando un montón de códigos intermedios que están entre el cerebro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Barth, que se acercó a los neurocientíficos, dice, bueno, ¿por qué se queda tanto en el cerebro si todo el tiempo estamos en un constructo ¿cómo se llama? En un constructo externo, que usamos todos, un libro, símbolos? Entonces él dice que la conciencia incluiría lo que ya está externo, y eso incluiría eso como que requiere una visión como epistemológica diferente, ¿no? Donde uno no se quede nada más como con el núcleo de conocimiento duro, sino que empieza a entender la conciencia como algo externo. Lo mismo dice Caes, René Caes, psicoanalista grupal, dice que precisamente el inconsciente no solamente está todo el tiempo interno, sino que a nivel de la conciencia grupal todo el tiempo está como gravitando en el exterior y está ahí, está entre todos nosotros, que la conciencia no solamente está en un fenómeno intrapsíquico, sino que todo el tiempo se está conviviendo entre todos los demás. Y Barth lo hace desde el área de las humanidades. También Volpi, ¿no? Volpi, que sostiene algunas novelas, no sé, a mucha gente no les gusta, pero bueno, este libro que él hizo, Leer la mente, Cerebro de Ficción, está interesantísimo, porque él dice que precisamente que las ideas que están ahí como memes, él dice eso, ¿no? Las ideas todo el tiempo están como memes, andan por ahí, así como cuando mandamos un mensaje y se va el mensaje, y entonces el mensaje unos lo captan y otros no. Dice que las ideas son memes, que están ahí en el mundo, en el ambiente, que se están compartiendo todo el tiempo, y que uno las está mandando desde el cerebro, de sus áreas de cognición, y las está modificando en lo que recibe del medio ambiente, de tal forma que las ideas que yo recibo hoy no son las mismas que se recibían hace 10 años, ni 100 años, ni 500 años, ¿no? Sino que están en evolución. Basta leer el Quijote y ver cómo ha evolucionado para ir viendo cómo ahora lo leemos y cómo se leía hace 500 años. Y sin embargo el contenido sigue siendo actual, ¿no? Porque digo, no es casualidad que los grandes literatos digan quitado, todo está en el Quijote, ¿no? Todos estos grandes movimientos ya estaban en el Quijote, pues. Pero nada más hay que verlo para ver que se plasmaron de forma diferente. Y esa observación es interesante porque entonces estamos todo el tiempo en este dinamismo de cambio, pero tenemos que hacer acotaciones para al momento hacerlo científico y ponerlo en un documento, porque tampoco si lo hacemos también se pierde. Entonces también tiene su valor, pero ese valor, la idea es que no nos pierda lo que está gravitando en los memes del ambiente, pues. Tanto Volpi como Cosolino hablan mucho del storyteller, que dice que es esta gente que está, sobre todo la gente anciana, que ya es sabia y que está diciendo todas las cosas a las nuevas generaciones, pues precisamente es alguien que ha recopilado en su cerebro a través de un proceso de maduración, como decía Panksepp, todo el conocimiento y la sabiduría, y que lo está transmitiendo generación tras generación. Ahora, la importancia de esto no solamente es conocer la historia familiar, la historia tribal, sino además es como ver cómo se da el mecanismo básico de transmisión transgeneracional. Todo el tiempo se está transmitiendo transgeneracionalmente todo lo que está pasando. Y la idea es que si estamos tratando de reflexionar sobre qué nos pasa en México, en nuestro imaginario social, bueno, pues primero tengamos conceptualmente claro que hay una transmisión transgeneracional a través de estos procesos que son neurofisiológicos y que son en ese sentido biológicos, pero al mismo tiempo son biopsicosociales, que es un poco el objetivo del título. Bueno, pues acá la otra parte que me parece muy interesante del cerebro social pues tiene que ver con esta modularidad que tiene, ¿no? La forma que se ha visto que el cerebro funciona por módulos y que se ve precisamente cómo conforme va incrementándose las generaciones, la modularidad se va incrementando y por lo tanto la complejidad también. Y esto tiene que ver con las redes sociales, con la forma que nos comunicamos en el mundo pequeño, ¿no? Acá se ve claro también que mientras más fuerte sea la eficiencia de estas redes modulares, también la creatividad es mucho mejor. Y con esto que surgió del conectoma, que vimos cómo estaba conectado el cerebro con imágenes espectaculares, pues también
se vio más claramente lo que hemos visto con el mundo pequeño, que además es interesante, este concepto del mundo pequeño surge a nivel de las ciencias sociales, cuando se hace experimentación, y se ve que entonces cuando en la universidad de, no me acuerdo que fue en Massachusetts o en Oxford, no sé qué hicieron, no sé en cuál de ellas, dijeron, vamos a hacer un experimento, vamos a poner cartas desde Nebraska y vamos a hacer que le lleguen a las gentes que le tienen que llegar, y explican el experimento, ¿no? Usted tiene que hacerle llegar esto a gentes que viven aquí en Oxford. Y entonces, no, era Cambridge, creo. Bueno, no importa. El chiste es que esas cartas llegaron a su destino de tal forma que el que las tenía que ir averiguando a quién se las podía dar, que estuviera más cerca del lugar que tenía que llegar o que conociera a lo mejor el trabajo que tenía esa persona, ¿no? Y las cartas llegaban después de 6 pasos. Ahí surge el concepto del mundo pequeño, ¿no? ¿Cómo es que nos comunicamos los seres humanos a nivel social? Y esto surge desde hace 30 años, el experimento. Y luego esos modelos del pequeño mundo los han traído precisamente a este nivel, a nivel precisamente de lo que es la forma en que está estructurado el cerebro, ¿no? Que también parece que es muy parecido, ¿no? Que parece ser que hay entre 4 o 6 neuronas entre un área y otra que finalmente van a comunicar el cerebro dentro de sí. Mundo pequeño. De tal forma que entonces ya no solamente se comunica el cerebro por contigüidad de cada una de las áreas, sino que manda precisamente señales a otras áreas del cerebro, y entonces combina lo que es la contigüidad con el cableado propiamente de los comunicadores. Y acá vemos entonces eso. Esta gráfica representaría la contigüidad entre las neuronas, y esta representaría el cableado. Y vemos entonces que esto sería esto que llamaríamos una imagen de red, donde cada uno de esos elementos está comunicado por contigüidad con el otro. Pero conforme aumentamos de P0 a P1, se incrementa la randomización o la aleatoriedad. Entonces empieza a haber comunicaciones entre diferentes áreas para finalmente tener cómo es que está comunicado de forma óptima en el mundo pequeño el cerebro, ¿no? Acá, por ejemplo, nada más lo que no coincide es que esta tendría que estar por acá, porque realmente más o menos aquí, entre el cableado más, entre que no haya mucho cableado y que no estén tan lejanas las neuronas, es donde hay mejor funcionamiento dentro del cerebro. Pero de tal forma que si continuamos con esto, entonces de repente ya sería completamente aleatorio, ya no habría una organización para que se cumpliera eso de que con 6 ya tuviéramos toda la información. Bueno, aquí son son nuevas propuestas, ¿no?, para el mundo pequeño, pero vamos a pasar ya mejor a la siguiente parte. Bueno, también acá la otra parte que ha venido a transformar todo esto es la concepción de la epigenética, ¿no? Como esta concepción de los 70 lineal de la genética, que es del núcleo, del DNA hacia afuera, como si ya estuviera preestablecida de una forma ya fija, pues ha cambiado con la epigenética, de tal forma que sabemos que se va cambiando conforme va pasando la vida. De acuerdo al ambiente, se cambia la expresión génica, de tal forma que si uno tiene una cierta expresión genética, lo que pasa en el ambiente va a modificar lo que expresa ese código genético. Ahora, en el caso humano, ¿por qué es tan importante? Porque aunque tenemos muchas dudas de qué es lo que se puede transmitir o no a los espermatozoides, a los óvulos, que pareciera ser que no hay mucha modificación a la expresión génica de lo que posteriormente va a ser la nueva generación, ya se pueden ver las consecuencias por lo menos en 3 generaciones. Y se piensa que pudiera haber una modificación, lo cual todavía no sabemos. Pero no importa, en el caso del humano, la pura epigenética nos ayuda mucho a entender cómo es que se van como modificando, ¿no?, expresiones génicas en función de la transmisión que hay a través de la vida. Esto que hablamos del storyteller, ¿no? Si yo estoy percibiendo un mundo muy complicado, pues muy probablemente yo estoy ya de entrada percibiendo que puedo entonces tener mejor desempeño si estoy más como temeroso ante el mundo, digamos. Si percibo la parte confiada, a lo mejor no tendré que de estas 7 reflejos básicos, no tendré que hacer estas manifestaciones, sino haré otras diferentes, digamos. Entonces, la pura epigenética puede estar explicando algunos aspectos, ¿no? Los cambios epigenéticos en el fenotipo, esto es antes del nacimiento, o después, en el adulto fenotipo, también los cambios que hay postnatales a nivel del ambiente pueden modificar el fenotipo posteriormente. Entonces, también la epigenética, por lo menos en lo que nos concierne, que es la transmisión transgeneracional, será muy importante. O sea, tenemos hasta la 1:30.
¿Perdón? 1:30, ¿no? Bueno, porque si no ya entonces ya hemos terminado, ya no voy a poder decir lo que tengo que decir. Bueno, vamos rapidísimo, a la última parte. Ahora, esto tiene que ver con histórico-social, ¿no? Que es precisamente donde creo que hay que trabajar mucho. Acá yo les, yo les voy a pedir que lean la revista Seres Psicoanalíticos. En nuestro primer número lo dedicamos a la violencia en México, los aspectos psicoanalíticos sociales. Y es un poco lo que quiero presentarles, el resumen de la revista está acá en esta exposición. Bueno, acá tenemos entonces la visión histórica social, ¿no? Si tenemos que un proceso que se está dando ahorita tiene que ver con nuestra historia, y que cada historia es diferente, y es diferente a la historia de los mexicanos, a la historia de los noruegos, a la historia de los rusos, entonces tenemos que ver que cada quien en su historia está como marcando un futuro. Entonces nosotros pensamos que teníamos que irnos a la historia para poder analizar lo que estaba pasando en el imaginario social mexicano. Y aquí lo vemos muy bien puesto en esta lámina, ¿no? Tenemos el espacio, el tiempo por una parte y otra parte del espacio. Y aquí creo que hay muchas cosas que se están graficando. El tiempo, podemos pensarlo tal vez, lo que está pensando es una persona, ¿no? Esta pretensión de ese yo cartiano, ¿no? Yo pienso, luego existo. Pues en realidad es una agencia y en ese momento son 6 bits de información que están recopilando todo lo que está en ese momento pudiendo computar en ese segundo. Pero en ese segundo está todo mi pasado, pero no solo mi pasado personal en función de mi memoria, sino el pasado de toda mi población, de mi grupo de población, de mi país, de donde soy originario, ¿no? Y ahí mismo se puede hacer futuro hacia dónde va. Bueno, seguimos en esta parte, nada más la imagen para reafirmar lo que decíamos acerca de la comunicación en el mundo, ¿no? Esto pueden ser comunicaciones de internet, pueden ser comunicaciones de aviones, pero vemos cómo está comunicado. Bueno, pues por algo se dice que estamos en un mundo eurocéntrico, ¿verdad? Y acá, si hace rato presentamos a los neurocientíficos, ahora presentaremos a los pensadores de ciencias sociales, ¿no? Y creo que cada uno de ellos también nos dice mucho cada uno de ellos. Fromm, desde su visión del psicoanálisis de la sociedad, ¿no? Es una visión que tiene que ver con las partes biofílicas, microfílicas y cómo finalmente qué es lo que pasa con la sociedad contemporánea. Luhmann, ¿no? Que nos hace ver todo el proceso a nivel sociológico de la diferenciación de los diferentes grupos. Norbert Elias, que nos permite ver cómo es esta conjugación entre las áreas sociológicas, las psicoanalíticas, las grupales. Castoriadis, que ya lo estuvimos viendo, Morán, que ya lo vimos, Jung, que pues él a lo mejor es el que es el más rico en toda la cuestión cultural, Freud no se diga, y Caes también, ¿no? Que es el que les comentaba acerca de la cuestión de los memes que están ahí por ahí circulando. Entonces, bueno, pues esta la encontré por ahí, ¿no? ¿A poco un drama, una experiencia que se vive colectivamente muy fácilmente, se termina cuando estamos los humanos así? O sea, si algo nos caracteriza es esa unión que tenemos todos nosotros. Acá, pues un poco, Caes escribe en su libro Transmisión de la Vida Psíquica entre Generaciones, algo pues que de alguna manera le da la razón a Lamarck, ¿no? Donde veíamos que sí era importante lo que pasaba en la vida para ver qué es lo que iba a pasar posteriormente, ¿no? Y en efecto, acá la idea es que entonces tengamos esta visión de cómo las generaciones se agolpan en uno y uno la resignifica, y uno a lo mejor las supera en ciertas cosas, pero siempre están ahí, siempre lo están agolpeando en un ir y venir continuo que nunca termina. Bueno, lo que hemos sufrido los humanos, ¿no? Que creíamos que éramos imagen de Dios, pero nótese, ¿no? Barbados, blancos, y después cuando ya viene pues la idea, digo, toda esta revolución del Renacimiento, pues resultó que no, resultó que es el paraíso perdido, y resultó que por tener conocimientos, acceder a algo de conocimiento, pues ahora tenemos que vivir en el paraíso perdido, y esto lo voy a retomar ahorita en una cuestión que dice Walter Benjamin. Entonces, esa ilusión se acabó. Bueno, esta imagen, que ahorita la acabo de sacar, es el templo mayor en el centro de la catedral. Esto para mí representa muy bien lo que hablaba Walter Benjamin en su tesis sobre la historia, ¿no? Cuando hace ensayos sobre la historia, en una de sus primeras tesis, que va escribiendo por tesis, habla claramente de cómo la historia la escriben los ganadores. Y que de alguna manera un palacio hermoso, ¿no? La ciudad de los palacios que tenemos en México, que es preciosa, fue construida encima de lo que había antes, ¿no? Y los grandes ganadores destruyen lo que estaba antes. Pero esta destrucción es como física, pero no en las ideas, por todo lo que hemos estado viendo.
Y la idea de Walter Benjamin, él, bueno, era judío, le tocó el momento de la Segunda Guerra Mundial, la tuvo muy difícil, y lo que él decía es que todos estos grandes palacios nuevos son a costa de lo que se destruye, que en este caso lo importante para nosotros en el factor de la violencia es el otro. Y él decía que no estaba de acuerdo con Hegel, que la historia fuera como una forma prospectiva, en perfección continua, sino que la historia más bien era un proceso cíclico en que el otro, tarde o temprano, iba a manifestar su malestar. El otro que es ocultado y es lastimado, finalmente se tiene que aparecer de alguna manera, ¿no? Entonces, que si no hacemos eso, por ahí una frase muy buena que dice, ¿no? El que no sabe historia repite los errores. Y luego está la otra frase que dice, si conozco historia, pues me doy cuenta que el humano repite los errores. Y sería muy interesante las dos, una de la historiografía propiamente más hegeliana, ¿no? Decir, no, bueno, si yo por historia entiendo los hechos concretos y nada más eso, pues entonces sí, se repiten los mismos errores. Pero si por historia entiendo más bien esta nueva historiografía, ¿no? Que sea analítica, pues más bien es la posibilidad de resignificar los errores, ¿no? Es como visiones diferentes, en donde Benjamin hace ese énfasis en el otro, que creo que esa es gran parte del problema que tenemos, la dificultad de hacerle caso al otro. Es otra parte de Benjamin, vamos mejor. Miren, este es el libro de seres psicoanalíticos, ahora lo voy a leer porque es un compendio precisamente de toda esta última parte. Bueno, en la parte de prehispánica únicamente voy a comentar algunas cosas breves, porque no importa. No, al contrario, ¿no? Exactamente lo que estoy diciendo, esa forma como de destruir al otro lo que nos hace tanto daño. Pero lo voy a hacer en corto porque creo que lo que hay que analizar es lo que pasa después de la conquista. Bueno, la violencia prehispánica, bueno, aquí vemos estas imágenes, son clarísimas, ¿no? El sacrificio del corazón, pero aquí tengo dos imágenes complementarias, ¿no? El autosacrificio de la lengua, de las piernas que hacían los sacerdotes prehispánicos, que un poco confirma esto, que no lo quiero idealizar, pero sí lo quiero decir, que también el concepto de violencia de autoagreso corporal tenía que ver también con un aspecto que era como más en relación a esta cuestión de la ocupación que tiene en el cosmos. A final de cuentas, la muerte era para que entonces no dejara de funcionar el sistema solar y el sistema astronómico, ¿no? Si había un sacrificio, no dejaba de funcionar. Como que en ese sentido los sacrificios tenían otro sentido. Pero también es interesante la crítica que hace Florescano. Florescano dice, sí, es mucho más espiritual, es otra concepción cultural, no hay que juzgarlos desde el presente cuando es otra realidad del momento, pero también no podemos dejar de saber que son humanos con un cerebro que también tiene sus gratificaciones egoístas, sus gratificaciones personales, y que también el poder está jugando un factor muy importante ahí. Y es muy interesante, ¿no? Es un mural que hizo José Clemente Orozco en Estados Unidos, donde aquí está la Coatlicue, que era la que estaba encima del Templo Mayor cuando se hacen sacrificios humanos, y la vemos cómo la pone, ¿no? Está presente mientras se hace el sacrificio humano. Pero en la contraparte del mismo mural es muy interesante lo que pone Orozco, porque pone ahora cómo los humanos mueren por una nación, ¿no? Cuando viene el concepto de nación y la gente ya tiene este concepto de nación, ahora la gente se muere por una nación. Antes era por el sol y ahora es por una nación. Y esto, bueno, esta es una imagen clásica que todo el mundo conoce, en los billetes lo tenemos, de Camarena, fusión de dos culturas, ¿no? Indudablemente nunca en la historia hubo un momento tan importante de encuentro de culturas como cuando llegaron los españoles a México. No había tal separación de culturas en toda esta zona África, asiática, europea, como lo hubo de América. Entonces este encuentro fue un experimento mundial único en la vida, y lo que pasó pues fue esto, ¿no? Un encuentro de lucha de poder a final de cuentas, no hubo un diálogo, finalmente se intentó, pero a la mera hora dice Reyes que Cortés de repente cuando vio la oportunidad dijo, no, pues yo aquí me hago dueño de todo esto, ¿no? Y lo hizo, lo logró, y se fusionaron las dos culturas, y con esto empezó a ver esta historia que decíamos de Walter Benjamin, que en nuestro caso fue muy clara, ¿no? Aquí tenemos un mural de O'Gorman, que precisamente muestra un poco lo que hemos dicho, pues. Está la clase dominante, que fue precisamente la española, que una vez que dominó hubo una gran persecución de indígenas. Los indígenas entre 1521 y 1547 salieron a todos lados, tuvieron que esconder, realmente las vidas urbanas se daban dentro de la urbe, el indígena estaba muy afuera y únicamente llegaba al servicio,
Inclusive México en 1554 de Salazar, este clásico de la literatura mexicana, habla de cómo están viendo la ciudad de los palacios, preciosa, pero finalmente cuando por ahí aparecen los indígenas, dicen, ay, por ahí están los indios, pero mira este palacio que se parece a este de aquí de Madrid, y este se parece a otro de la zona del río Grijalva, y se ve claramente lo que pasó durante 3 siglos. En 3 siglos hubo una dominación, y acá el problema, el proceso de salud mental emocional, es que si una cultura es de esta forma desplazada y es durante tantas generaciones, 30 generaciones, sometida, en ese sentido se genera en el imaginario social un lugar de sometimiento, ¿no? Si no hay lugar para la resiliencia, para un poco la reconciliación, es difícil que pueda haber esta reconciliación. Y esta cultura, digamos, española que llegaba, hay que recordar que era la Nueva España, o sea, no era un país, era un subsistema de España, en donde los criollos internos también tenían un malestar. Desde un principio los criollos quisieron independizarse, hubo intentos del siglo XVI de independencia, no se pudo, no se cuajó, porque había fuertes zonas de control, ¿no? Entonces no se logró esa independencia, y entonces pasó que hubo como diferentes historias de españoles con indígenas, ¿no? A los aztecas se les persiguió hasta la muerte, se murieron la mitad de los indígenas por enfermedades virales, y acá con los tlaxcaltecas pasó otra cosa, ¿no? Y recuerden que en ese entonces, luego se dice, ¿cómo no los defendieron? Pues eran diferentes, o sea, no, era Mesoamérica donde los aztecas dominaban, no es que fuera un país, o sea, los tlaxcaltecas no eran mexicanos como ahora un tlaxcalteca y un chilango, ¿no? Era otro señorío, y ellos hicieron otro acuerdo con los españoles, que fue precisamente el de hacer un acuerdo de casarse entre ellos con los príncipes principales, y esto generó una complicidad con el imaginario social, porque a pesar de que ellos mantuvieron sus privilegios, fueron privilegios muy localizados, y el imaginario social también se fortaleció y mantuvo a los indígenas más bien en un sentido relegado, con esa posibilidad de repente de tener un cierto acceso que con el tiempo se fue perdiendo. Fue también icónica la muerte que hicieron del reino de Texcoco, del rey de Texcoco, que también al matarlo, precisamente la Inquisición al matarlo, como que acabó con estas partes como de los reinos propiamente indígenas. Y estos pactos temporales únicamente también mantuvieron esta como tendencia, de tal forma que el mestizaje fuera, mientras más blanco, más poder. Luego también el bautizo, ¿no? Digo, el bautizo es todo un cambio de identidad, que uno se llame a Cholotl, luego le pongan Pedro, pues ¿qué pasó? O sea, con eso, ¿no? Todo eso tiene un cambio que es más bien no es sincretismo, es una castración. O sea, cuando se habla de sincretismo, yo creo que tiene razón bueno, hay una gente aquí de estéticas que dice muy bien, pues yo no veo sincretismo en el arte mexicano, yo lo que veo son extensiones. Para mí, yo si veo el arte mexicano es más una extensión de cualquier provincia española que un sincretismo. Claro, si vamos a ciertas áreas donde Tlaxcala, Puebla, donde podemos ver mucho más estas caritas indígenas, bueno, pues hay cierta presencia indígena, pero en realidad fue un sometimiento, pues. Y en el siglo XIX, pues pasaron cosas también parecidas, ¿no? Para empezar, supuestamente nace el país, 1821, pero haciendo esta metáfora con un parto, pues es un parto distóxico. Aquí está una obra de Dalí, donde se ve que pues en realidad esta gestación había sido buena, fue de repente, en realidad cuando tuvo problemas España con los franceses que los invadieron, fue cuando entonces se dio la oportunidad de que toda América se liberara, pero eso realmente no le permitió haber crecido, porque la madre realmente al momento de que nace el producto, pues la siguió explotando, no había dinero en México, había deudas. En el siglo XIX nunca hubo números blancos en México, nunca. Siempre nacimos endeudados y nunca hubo posibilidad de gestar un propio país. Además, las potencias que estaban ahí, Inglaterra, Francia, España, pues querían ver qué sacaban, le prestaban. En vez de invadirlo, pues era una nueva forma de colonialismo. No, ya no te invado, ahora te presto y te pido que me regreses intereses extraordinarios, ¿no? Entonces tampoco se dio una posibilidad de crecimiento sano. Posteriormente, bueno, vino un momento emergente, ¿no? Yo creo que aquí representa muy bien Miguel de Agua las funciones fóricas, porque por él pasó toda la independencia. Muy bien dicen los historiadores que si hubiera sido Allende hubiera sido una independencia muy distinta. Aquí fue un momento generalizado. Ban Jung recientemente sacó un libro de la otra rebelión, donde hace un análisis de esta rebelión. Realmente era una rebelión caótica, ¿no? Donde había gente que estaban inclusive luchando por Fernando VII. No todos eran contra los gachupines, había de todos, ¿no? Y los movimientos eran también muy locales. Es decir, este movimiento
digamos, criollo, más conformado, no era cierto. Y además, ya una vez que nace el nuevo país, este país a lo mejor no tenía las capacidades para ser independiente, y los independentistas conservadores pensaban que era mejor vivir en una monarquía. Y van a ofrecerse a la Maximiliano, ¿no? Ellos pensaban, como no hay dinero, no hay cómo estructurar, pues mejor que una monarquía se haga, tenían su punto. Mientras tanto los liberales decían, no, pues estos liberales con ideas más de la Ilustración, pues querían una cuestión ya mucho más liberada, ¿no? Me voy directamente, esta es un poco nuestra relación con Estados Unidos, que también es un poco problemática, pero me quiero ir directamente a lo mejor a las gráficas, porque creo que ahí quiero sintetizar las ideas que quiero exponer, ¿no? Bueno, luego vino la Revolución Mexicana, ¿no? Donde también hay movimiento de lugares, ¿no? Y aquí están todos los íconos, Porfirio Díaz, Zapata, Zapata y Villa, los dos revolucionarios, uno un poco más anárquico y el otro un poquito más localista para la tierra. Porfirio Díaz, que finalmente fue el mayor progreso del país que hubo en toda la historia, y al mismo tiempo no dio igualdad, y finalmente hubo una revolución nuevamente. El hombre que es pacífico, el hombre que es constitucional, y yo creo que está muy bien escrito en Carlos Fuertes, en la muerte de Artemio Cruz, porque ahí se describe muy bien esta revolución que también fue como un poco caótica, ¿no? Luego ya viene la conformación de un país un poco más independiente, digamos, aquí empieza la estabilidad del país, ¿no? Forjando patria, tiene fragmentos que son interesantísimos, porque dice, no, hay que recuperar al indio, pero dice al indio muerto, no al indio vivo. Al indio muerto es al de la arqueología, ¿no? Al de la historia. Al muerto, mejor no hay que verlo, ¿no? Y es un poco el problema, que el indio tiene una gran dificultad para poder ser integrado, que ese es el otro, que precisamente es el que hablábamos. Y acá, digo, pongo un fragmento de Hannah Arendt que me parece muy importante por la política que pasa en el siglo XX. En México, el poder solo es realidad donde la palabra y el acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para revelar intenciones, sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades. Hannah Arendt, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a la congruencia, pasa algo. Ella, por alguna forma, habla, por eso viene de Estados Unidos, dice que en Estados Unidos ella llegó como inmigrante, y en Estados Unidos es un país de leyes, ¿no? Yo también me gustaría, poner aquí a Carlos Fuentes como emblema, porque él, al escribir este libro, escribe muy bien en los 70s, 80s, la aparente paz mexicana, pero que atrás había muchos problemas, ¿no? Había toda esta cuestión de la guerrilla, había mucha gente que se mataba para que no diera lata, pero además porque Carlos Fuentes me parece un ser muy interesante, ¿no? Me parece alguien que sí logra como sintetizar desde adentro todos sus orígenes, alemán, indígena, él como que logra hacer esta síntesis y con una cultura muy clara, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero poner estas imágenes. Acá quiero graficar a México durante la Nueva España, en donde aquí estoy gravitando la red mexicana. La red mexicana que sí existe, ya vemos que siempre hay autogestión, autoformación, hay una red. Sin embargo, cuando estamos hablando con este cuadrado de dos determinantes que son el poder religioso y el poder económico, realmente la Nueva España estaba constreñido a las gentes que tenían el poder de la Nueva España, que eran españoles, junto con los españoles. Es decir, el poder y la religión, en el sentido del poder sobre todo, en realidad no le pertenecían a la mayoría, ¿no? Sino era precisamente a ese núcleo de españoles que estaban en México. Luego, posteriormente, cuando la Nueva España se convierte en México independiente, la idea es que toda esa nueva conformación hubiera considerado que esta red ahora poseyera todo el poder y el dinero, ¿no? Para poderse hacer a sí mismo. Y desafortunadamente no pasó eso. Eso es lo que nos hubiera encantado que hubiera pasado, pero en realidad el movimiento quedó en el siglo XIX con el poder también constreñido a un grupo muy pequeño. El llamado criollismo, que desde la época virreinal estaba luchando por ser el que se apoderara del país, pues no le daban chance, era ciudadano de segunda, y finalmente cuando viene la independencia es el que se apodera del país. Entonces el poder eclesiástico y monetario sigue quedando en una porción pequeña y no se distribuye a toda la población. Eso es el México independiente. Luego, en el México... Es que no, ¿ya pasó o no pasó? No cambió, ¿verdad? ¿Ya? Ah, ya. Luego, acá es el México actual. Es el México actual, ¿no?
acá, digamos que en el siglo XX, el gran problema, y esto está muy bien descrito en todos estos libros que sacó el Fondo de Cultura Económica, no me acuerdo la colección, luego se los digo, pero que habla precisamente de cómo se ha organizado el mundo después del coloniaje de África, Europa, América. Hablan que este mundo es un mundo postcolonial, donde no hay un proceso aún de descolonización en realidad, ¿no? En realidad esto reproduce lo que pasa en otras partes del mundo, Asia, África y Asia, donde el grupo de poder, el grupo de élite, más bien están en correlación directa con las grandes acciones transnacionales, y los contratos a nivel transnacional se hacen con conveniencia por parte de sus locales. Mucho más rudo en África, perdón, mucho más claro en África, pero aquí igual, ¿no? Digamos, si el petróleo es mexicano, pues hay que negociarlo y cada quien se queda con su tajada del que se encuentra en el poder. El que está en la Secretaría de Energía puede tener ese acceso, el que no, digamos, se sigue manteniendo en un pequeño núcleo y el resto de la población no lo tiene, ¿no? Entonces, sigue habiendo esa desigualdad que parece ser que es parte estructural de nuestro problema, pero ahora, después de esto que decía que llegó Saviano, pues el problema está más complicado, porque ahora además existe un nuevo poder económico, que está representado precisamente por el crimen organizado y que ya tiene una presencia. Pero también el problema es que es dinero sucio que se queda ahí, o sea, no es esto que se dice por una parte del capitalismo, ¿no? Que a las empresas les vaya bien para que se desparramen, ¿no? Bueno, y eso no ha pasado, ¿verdad? Creo que no pasa. Cuando tienes como principal mentalidad de hacer dinero, pues no pasa. Y cuando también lo haces de una forma de crimen organizado, te sales del pacto social. Tú como un integrante del crimen organizado, estás fuera del pacto social. Y tienes el dinero, y entonces ya no estás dentro de la situación del poder y de la organización social. Entonces, bueno, así mejor a nivel de gráficas, lo resumo. Y nada más para terminar, entonces, estas dos láminas voy a poner. Un poco la idea es esta, ¿no? Si acá tenemos, ¿se acuerdan que hablábamos del problema estructural? Corrupción, impunidad, desigualdad. Si tenemos este círculo vicioso, acá la idea es Wilfred Bion, el psicoanalista de grupos. En el círculo vicioso hay una violencia que es manifiesta, y esta es la explícita, es la que vemos todos los días y que la que nos molesta. Pero hay otra que es estructural y ideológica, que esa está ahí presente, pero como que no la vemos. Y sabemos que está, pero finalmente no le ponemos esa atención que tenemos que ponerle, ¿no? Mientras la violencia estructural y la violencia ideológica no sean las atacadas, pues la violencia manifiesta va a seguir con los mismos problemas. Acá les pongo a Bion porque Bion hacía este énfasis cuando hablaba porque hablaba del grupo en trabajo, del grupo en supuestos básicos. Decía que el grupo podía estar en trabajo o en supuestos básicos. Y no quiere decir rígidamente que supuestos básicos no estén funcionando y el trabajo esté funcionando muy bien, pero quiere decir que el grupo todo el tiempo está en esa como intercambio de lo consciente o lo inconsciente, en donde la idea es que cuando hay una consolidación de los conflictos de fondo, puede funcionar el grupo mejor, pues. Entonces la idea es que si yo como secretario, con buenas intenciones llego desde una determinada secretaría y hago un determinado plan para que se cumpla, pero lo hago en un sistema de corrupción y de impunidad, pues no sirve, porque aunque sea muy buena idea, al momento de articular las ideas, entonces lo que cuenta más es lo que está de fondo, determinando lo que se está pasando, ¿no? Si no hay como esta visión y esta como confrontación de fondo, difícilmente va a haber el cambio. Bueno, esta imagen, pues, una imagen dice más que mis palabras. Y acá les pongo a René Caes, que habla un poco de lo mismo, ¿no? Este círculo vicioso, consciente y inconsciente. Ahora no les pongo implícito, explícito, inconsciente, consciente, ¿no? Digo, el que no está en psicoanálisis a veces espanta, cuando escucha inconsciente no hay que espantarse, es lo implícito que está todo el tiempo en la vida. Y la violencia manifiesta, precisamente que es más consciente, está todo el tiempo en esta situación. Y la idea es que Caes ha estudiado todo este fenómeno grupal, ¿no? Donde está, es lo que él decía, que el inconsciente está todo el tiempo se está transmitiendo, nada más hay que verlo, hay que señalarlo, hay que decirlo, hay que confrontarlo, el conflicto hay que ponerlo en claro para que pueda moverse. Esto, nada más, aquí les pongo nada más la colección que les decía que les recomiendo, que está buenísima, cada uno de los libros, Umbrales se llama la colección, está buenísimo para ver los fenómenos de conciencia social. Bueno, creo que ya vamos a déjenme ver si hay algo más así. No. Con eso me quedo. Muy bien.